Muchachos, bueno, entonces, pues hoy hay varias cositas para hacer, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, vamos a mirar los resultados. Bueno, no mirar los resultados, sino que voy a darle solución al quiz que teníamos, a la prueba de conocimiento, para que veamos, pues, de pronto en qué fue en lo que más o menos fallamos y qué cosas tuvimos bien, ¿cierto? Y qué cosas hay como que reforzar un poco. También vamos a hacer las presentaciones de las mediciones de las constantes que ustedes hicieron. Una presentación corta, no más de 5 minutos. Y luego yo les presentaré algo acerca del Sistema Internacional de Unidades y de cómo se ha venido definiendo a través de los años. Y trataremos de continuar con el primer experimento, pues, que vamos a realizar en el curso, el de la medición de la constante de Boltzmann. Entonces, vamos arrancando. Hola, Joseph, hola, Cristian, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, profe. Listo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, todos ven mi pantalla. Sí. Ok, listo. Entonces, en la primera pregunta, diga cuál de las siguientes es la definición acertada de concepto de medir. La respuesta era comparar una variable experimental con respecto a un patrón para determinar la razón entre la variable y el patrón. Es decir, el concepto de medir se refiere a comparar una magnitud física con otra, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos una regla que ya está graduada, pues, con unos centímetros y unos milímetros, y ese instrumento que ya está calibrado, o o que lo conocemos nosotros como patrón, ya lo podemos comparar con el otro objeto del cual tenemos incerteza de cuál es su longitud, y a partir de eso obtenemos su dimensión. Entonces, ese es el concepto de medir. Si tienen dudas, me van comentando, me preguntan en cualquier momento. La segunda pregunta era, ¿qué se puede decir del valor experimental 3.5, más o menos 0.2 milímetros, reportado para la medida longitudinal de una muestra de objetos? ¿Sí? Entonces, 3.5 es el valor promedio de la medida de los objetos y el 0.2 representa la desviación estándar de ese objeto. Entonces, habían dos respuestas posibles. La respuesta era que todos los objetos miden entre 3.3 y 3.7, ¿cierto? Respetando los valores del más o menos el error. O que hay una probabilidad de que los objetos midan entre 3.3 milímetros y 3.7 milímetros, ¿sí? La probabilidad es muy alta de que todos los objetos estén en este valor. La tercera pregunta decía, recordando que una cifra insegura o dudosa es aquella que cambia cuando se hace una serie de medidas sobre una misma variable experimental, al tomar muchos datos en un experimento, las cifras se reportan tomando solo la primera cifra dudosa sin redondear el resultado, o tomando solo la primera cifra dudosa y redondeando el resultado. En el caso de que nos den muchas cifras dudosas, muchas cifras de incertidumbre, nosotros tomamos la primera cifra dudosa y redondeamos el resultado, o podemos optar por no hacerlo, pero siempre tomando únicamente una cifra dudosa. Profe, Hola. respecto a esto tengo una pregunta. Pues yo no, en cursos anteriores nunca han definido cifra dudosa. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Es una cifra dudosa es en la cual la incertidumbre, que es otro parámetro que se calcula aparte del promedio y la desviación estándar,
no sé si de pronto ustedes no vieron eso, pero entonces Sí, más incertidumbre, adelante, sí. en el que la incertidumbre es muy grande con respecto a lo que se define como aceptable. Está bien. Ok. Listo. Acá, indique cuántas cifras significativas tiene cada valor reportado. Entonces, este concepto se remonta a los primeros laboratorios de física experimental. Creo que esto se ve en física experimental 1, en el cual nos enseñan cómo a determinar la cantidad de cifras significativas que tiene, ¿cierto? Que todo número diferente de cero, del primer cero, cuenta como una cifra significativa. Entonces, en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3. Perdón, se cuentan a partir de esta, de la primera cifra diferente de cero, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo el último 0, 6. Porque estas se pueden representar después en notación científica y así se bajaría el número de cifras significativas del número. Pero se cuenta a partir de acá. Entonces, por eso la respuesta era 6. Ahora, para la segunda, era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la primera cifra diferente de 0, o sea, el 6, hasta el último número reportado. En la C teníamos 1, 2, 3 y 4 ceros, eran 7 también. El cuarto era 1, 2, 3 y 3 ceros, 6 cifras significativas. Y el quinto, los 4 números del valor y el 0 decimal. Listo. Redondeos. Entonces, redondee las siguientes cifras para reportar una cifra decimal. Entonces, existen unas reglas de redondeo, ¿cierto? Por ejemplo, acá nos están diciendo que reportemos con una única cifra decimal, una sola cifra decimal. Entonces, sería el número, si el número después del número que vamos a redondear es mayor que 5, entonces ese número se incrementa en 1. En este caso, como era 6, este 3 incrementaría a 4. Entonces, por eso quedaba 3.4. En la B, hay un caso particular, hay un caso especial, en el cual dice, si la cifra que está después del número que vamos a redondear es 5, el 5 entraría como una especie de empate, ¿sí? Ese empate se resuelve de la siguiente manera. Si la cifra posterior al 5 es par, el número se incrementa. Si es impar, el número se deja como estaba. Entonces, en este caso, ese número posterior es 6. Eso quiere decir que este número incrementaba a 3.4. En el C, en el C, en el C está mal acá, era 3.3. Ah, no, sí, está bien, es 3.3 porque el 2 es menor que 5, entonces el número que se deja es el que estaba ahí. En la cuarta, seguía la misma regla que en la número 2. Como era un 5,
y el número posterior al 5 es un número par, entonces el valor se incrementa. Y en la quinta, bueno, en la quinta sí me equivoqué, aquí sí debía ser 3.3. Por la misma regla, ¿cierto? Si el número que seguía era un 5 y el otro era par, este debía incrementar. Y en el caso de que no siga ningún número posterior al 5, ¿cómo sería? Simplemente aplicamos la regla normal, aumentamos o disminuimos. Ah, no, perdón, es que acá me equivoqué, les estoy diciendo las cosas como no son. El que se mira no es el 6, perdón, el que se mira es el 3. La regla dice que si este es 5 y este número de acá es impar, incrementa. Así es la regla. Es que es una regla extraña, es una regla muy rara, pero es bacano recordarla. Si este número es 5 y el número anterior es un número impar, ese número incrementa. Por eso el 2 era 3.4. Lo mismo el 4. El 4 es un 5 y el número anterior es un impar, entonces incrementa. Pero en la quinta es un quinto y el número anterior o el número pues que deseamos ajustar es un número par, se deja tal como está. ¿Sí es claro más o menos? Sí. Listo. Acá, exprese de forma correcta el resultado de la operación matemática en términos de número de cifras significativas, ¿sí? Entonces, cuando me dicen que exprese en el número de cifras significativas, yo tengo que tener en cuenta el número que tenga menor cantidad de cifras significativas. Entonces, por ejemplo, la operación entre 3.359 y 2.5, pues me dará el número 8. No me acuerdo cuánto da, pues un número con muchas cifras significativas, pero como el número que menor cifras significativas tiene solamente tiene una, este número debe redondearse a esa cantidad de cifras significativas, a una. ¿Sí? Esa era la trampita en esa pregunta. La segunda, la misma historia, era hacer la suma y dejar únicamente una cifra significativa, pues el 2.5 solo tenía una cifra significativa. Y en la C, la misma cosa. Como tiene una cifra significativa así de 0, no la podemos omitir. Tenemos que poner siempre la cifra significativa para poder tener seguridad de que esa cifra significativa posterior es 0. ¿De acuerdo? Profe, dos cosas ahí. Pues la suma no sería con el mayor número de cifras significativas. Es al revés, en la suma. Veo a revisar, porque yo tengo entendido que siempre se deja es con la que menor cifras significativas tiene, ya que en esta no sabemos la incerteza que hay después de este 5. O sea, pudo haber sido que este número también fue ajustado, ¿cierto? O sea, pudo haber sido un 2.495, algo así. Entonces no sabemos eso, cómo afecta a estas otras cifras significativas de acá. Y en la tercera, por ejemplo, yo ahí pensé que era solo 303. ¿Por qué se tiene en cuenta después del punto? Porque como este tiene una cifra significativa, o sea, la menor cantidad de cifras significativas acá es 1, debemos conservar esa misma cantidad de cifras significativas. Para Para no después dar, del punto. para, sí, para no dar lugar como a dudas de que esto puede ser un 303.1 o un 302.9, sino que está ese número fijo ahí. Ya. Listo. Ahora en esta. Dentro de los instrumentos de medida de longitud conocidos por ustedes en los cursos anteriores de física experimental,
escriba los valores de medidas que aparecen en las figuras con sus respectivas incertidumbres y el nombre del instrumento, ¿sí? Entonces, el nombre del instrumento, este tiene muchos nombres, puede ser pie de rey o vernier o calibrador, ¿cierto? Ahí yo les coloqué varias opciones. La respuesta de la medida es, o sea, nosotros tenemos que mirar esta línea del nonio, ese se llama el nonio, esta línea del nonio, ¿cuál de las líneas de arriba supera, ¿cierto? Entonces, porque esta línea inicial, cuando el nonio está cerrado, se alinea perfectamente con la primera línea, es decir, que este es el 0 y este representa ese 0 también. Cuando ya abrimos el instrumento, el número pasaría a ser este que está más atrás de la línea inferior, o sea, el 20, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el valor era 20, ¿sí? Pero como este instrumento nos da también la posibilidad de medir décimas de milímetro, con la posibilidad de verificar cuál de las líneas de abajo está más alineada con una de las de arriba, ¿cierto? En este caso, la línea central estaría más alineada con la línea del 30, ¿cierto? Entonces vea que la línea central, si nos fijamos en la figura, es como si estuvieran toda la mitad entre el 20 y el 21 milímetros. Pero ahí nos ayuda a ajustarla la reglita de abajo, verificando que efectivamente el punto 5 es el que está ahí alineado con el 30. Por eso la medida era 20.5, ¿sí? El error es la mínima dimensión que yo puedo medir con esta regla, ¿cierto? Entonces, con este instrumento. Entonces, acá tengo milímetros, pero en la parte de abajo, 1 milímetro es representado por la distancia entre esta línea y la línea final. Es decir, que cada división de estas es 0.05 milímetros. Por eso el error es 0.05, es la mínima cantidad de la cual yo puedo tener certeza con el instrumento. Y las unidades, pues, eran milímetros. Ahí sí no había, pues, como mucho misterio. Sí, es claro esa parte. Hola, sí. Sí, sí. Sí, es claro. Listo. Y en el caso del tornillo micrométrico, tenemos que la medida corresponde también al valor que superamos con el tornillo, ¿cierto? Entonces, en este caso, superamos el de 15 milímetros, ¿sí? Y la medida que tomamos como decimal es la medida hasta la cual alcanzamos a llegar. O sea, mirando esta línea central y contando con el nonio, hasta cuál superamos. Entonces, en este caso superamos el 1, el 2 y el 3, o sea que era 43, ¿sí? El 4 no lo alcanzamos a superar todavía. Nos faltaba un poquito, rotar un poquito para superarlo, entonces llegaba hasta 15.43. El error es la mínima cantidad que medíamos, en este caso es de 0.01 milímetros, y las unidades milímetros también. ¿Sí? En la pregunta 8, si la unidad de flujo radiante es el vatio y mide la energía por unidad de tiempo, ¿cuál es la unidad de medida de irradiancia o energía por unidad de tiempo y por unidad de área? Entonces esa era hacer la conversión de las unidades, era vatio sobre metro. Si ustedes observan este espectro, ¿cuáles son las frecuencias que aparecen en el espectro?
Entonces la respuesta era 350 Hz y 750 Hz, porque acá está en escala de Hz. Si observamos, pues está más o menos en 350 y acá hay un armónico al doble, sería 700. La escala no es ni radianes por segundo, y tampoco se cuentan las frecuencias negativas, ¿cierto? Esas frecuencias no tienen sentido físico. Entonces, nuestro espectro de frecuencia sería positivo. Esta cola negativa aparece como efecto del procedimiento que se utiliza para calcular este espectro, ¿cierto? La transformada de Fourier da un espectro simétrico, pero en realidad las frecuencias son positivas. En un experimento se pretende medir la constante elástica K de un resorte. Los datos experimentales para distintos valores de fuerza se encuentran en la tabla 1. Diga cuál de las siguientes respuestas es la correcta. Las unidades son Newton por metro. Esta sí era pues como la pregunta más compleja. De esta vamos a analizar pues cosas un poquito más adelante, pero era realizar el promedio, sacar la desviación, a partir de la desviación calcular la incertidumbre, teniendo en cuenta los grados de libertad, que en el caso de los grados de libertad se toma como el número de muestras menos 1, en este caso sería 4, con los grados de libertad y mirando cuál es la probabilidad que nosotros queremos, se calculan esos valores para el sigma sub m. Y bueno, eso es un cuento pues que igual tenemos que repasar más adelante. Yo creo que esta sí era pues como la más difícil. Acá realice las conexiones necesarias en el Arduino. Entonces teníamos este circuito que era conectar la fuente de 3,3 voltios, o sea, desde el pin de 3,3 hasta la entrada del potenciómetro, la salida del potenciómetro conectarla de nuevo a tierra, la terminal central del potenciómetro, conectarla a la terminal positiva del LED. Esa terminal positiva iría al pin A0, acá. La terminal negativa del LED conectada a la resistencia y al mismo tiempo a la terminal A1 del Arduino, y luego la resistencia aterrizarla a tierra, ¿sí? Ese era pues como el dibujito. Se desea medir el área de un círculo en el laboratorio usando una regla con apreciación de 1 milímetro. El valor del diámetro medido con la regla es de 1.5 centímetros. ¿Cuál de las siguientes formas es la correcta para presentar el área y su incertidumbre en metros cuadrados? Entonces, como la precisión es de una cifra significativa, perdón, en milímetros cuadrados. La forma correcta era era esta, porque si es en milímetros y la precisión es de 1 milímetro, nosotros no tenemos cómo presentarla con una cifra significativa, sino que debemos presentarla con entera. Listo, esa era pues como la prueba de conocimiento para recordar un poquito de los conceptos de los cursos anteriores. ¿Hay preguntas hasta ahí o vamos bien? Listo, muchachos. Entonces, ya ahorita continuaríamos con la presentación corta de las constantes que ustedes consultaron. Vi que en la cuenta de acá del Canvas, bueno, ya hay otra persona que lo subió, falta alguien por subir
el PDF. Sería bueno porque igual sería bueno llevar el control de las calificaciones acá en esta plataforma. Pero bueno, por ahora hagamos la presentación y compartamos con los compañeros lo que encontramos. No, el repaso es, o sea, vamos a ir viendo esos temas, ajustándolos a medida que va pasando el curso. No es que vaya a haber una sección de repaso, no. Vamos, por ejemplo, lo de incertidumbre y eso, lo veremos la clase entrante cuando veamos, bueno, la próxima semana, cuando veamos el ajuste de bondad con chi cuadrado y esas cosas. Entonces, ¿quién desea iniciar la exposición? Pues, profe, si quiere yo comienzo. Hágale, Gustavo. Entonces, deja de presentar usted, para yo poder presentar. Listo, se ve. Se ve la pantalla. Sí, sí se Yo, ve. yo, Sí, sí se ve. yo solamente veo como el nombre. A ver, acá, se ve. No, yo no la veo. Ahora, profe, no. No, sigo viendo solo el nombre, no sé por qué. Los demás compañeros ven la Yo la diapositiva veo. que tengo en estos momentos. Sí, Ahora sí, ya sigo la diapositiva. Ah, listo, listo. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo y pues vengo a presentarles como un poquito introductorio de lo que busqué, que sería calcular un experimento para calcular la permeabilidad magnética en el vacío. Entonces, pero pues, ¿qué es la permeabilidad magnética? La permeabilidad magnética normalmente es un valor que indica qué tan afectado se ve el material al someterlo a un campo magnético. O pues también está la otra definición que es qué tanto puede generar este material un campo magnético por el flujo de carga sobre él. Entonces, pues partiendo de esta premisa, uno podría pasar a definir que la permeabilidad magnética en el vacío es como, por decirlo así, una capacidad o qué tanta resistencia posee este medio para permitir el viaje de campos magnéticos a través de él, en este caso, pues el vacío. Entonces, pues un poco como centrando en qué consiste el experimento, hay que hablar de una teoría y pues la teoría me baso más que todo es en lo que vimos ya en física básica 2, es en esto. Pues sabemos que pues por estos temas de física básica, eh, la densidad de campo magnético o el campo magnético como tal la podemos expresar para una cantidad n de espiras de esta manera, como pues la permeabilidad magnética en el vacío por la cantidad n, por la corriente que pasa a través de estas, dividido 2 por r, que sería el radio de la espira, y por x, que sería la distancia a la cual estamos midiendo del centro del eje de la espira, ¿cierto? Entonces, de acá, de esta ecuación, pues la relaciono con lo que se conoce la intensidad de campo magnético. Pues sabemos que para cualquier material esta intensidad está dada por la permeabilidad magnética, que sería entonces la relación entre la densidad del campo y la intensidad del campo magnético. Entonces, reemplazo esto acá y hago la suposición de que pues estamos entre comillas en el vacío, entonces que mu sea igual a mu sub 0, que en realidad la que queremos medir es mu sub 0, esta es la que nos interesa. Entonces, nos queda esto. Ahora, si nosotros decidimos colocar, por ejemplo, digamos un sensor no a una distancia alejada
del eje de la espira, sino en todo pues así cerquitica, pegado, tal que tienda a cero esta X. Entonces la ecuación pues nos quedaría de esta forma, que es al final la ecuación que vamos a utilizar pues para hallar la intensidad del campo magnético. Entonces, el montaje, pues es un montaje más bien básico, ¿cierto? Consiste en, tenemos una bobina, la cual está conectada a una fuente, pues reguladora que permite saber cuánto voltaje, cuánta corriente voy pasando, nivelar la corriente. Y lo que les decía, aquí, muy pegado a la bobina, coloco una sonda en este caso de Hall, la cual pues nos permite medir el campo magnético. Entonces, por un lado, si yo conozco la corriente que pasa a través de la bobina, pues puedo conocer cuál es esta H, ¿cierto? Los valores de H con respecto a la corriente. Y por el otro lado, pues esta bobina va a generar un campo magnético y ese campo magnético lo va a medir con la sonda Hall. La idea, y como dice aquí en la parte de abajo, es entonces hacer un gráfico H versus B y esto daría una línea recta, pues con una pendiente M. Resulta que físicamente esta pendiente M es la permeabilidad magnética en el vacío debido a esta suposición de acá, pues que estamos suponiendo que mu sea igual a mu sub 0. Como hay materiales que son de difícil obtención, entonces opté como por reducirlos y la idea es hacer una bobina casera. Pues una bobina casera, podemos obtener alambres de un ventilador Yamalo, ¿cierto? Podemos utilizar un Arduino para suplantar pues la sonda Hall, utilizamos un Arduino y un sensor Hall que es pues de precio módico, 2.000 pesos por ahí vi que lo venden en Mercado Libre. Y lo que sí sería un poco complicado sería la obtención de la fuente de alimentación, que esta sí es como complicada, pero igual, no sé, algo se podría hacer para suplantarla o mirar si se puede obtener una. Y este sería como tal el experimento y pues ya la bibliografía. ¿Alguna duda? Muy bien, Gustavo. Muéstrame la diapositiva anterior, por favor. Esa. Sí, esa, en donde está el montaje. Sí, como dices, se puede reemplazar pues por una sensor de efecto Hall y se podría pues como intentar determinar. La cuestión acá es tener en cuenta cómo es esa distribución de campo magnético, ¿cierto? Porque la ecuación que presentas en la primera diapositiva considera que es un campo magnético producido por una espira perdón, por una espira no, por un arreglo de espiras infinitas, es decir, que el campo magnético es uniforme en el interior de la bobina. Sí, sí. ¿Cierto? Esta configuración de acá se conoce como una bobina de Helmholtz, creo que se llama, en la cual el radio de la bobina es igual a la separación que tienen las dos bobinas que están acopladas. Entonces, el montaje requiere pues ciertas condiciones también para implementarse, pero se ve muy bacano, se ve muy bien el experimento. Listo, profe. Sí, serían esas como las consideraciones. Bueno, Sí. ¿alguna duda de los compañeros o ya que otro presente? Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, supongo que no. Sí, entonces, ¿qué otro quiere compartir? Juan Pablo, Joseph. Hola. Juan Pablo, ¿qué más? Bien, ¿se me escucha bien? Sí, un poco bajo, pero sí se escucha. Espera, pues sí, yo creo que lo más cerca que puedo tener el micrófono.
Sí, ahí está bien. De un momento. Ya hice la presentación. Sí. Listo. Yo como no entendí bien, acabo de ver el ejercicio, vi que No, lo hizo más sí. como general, como la manera que ya la gente que tiene muchas cosas para poder hacer experimentos pudo medirla. Sí, está bien. O sea, Ok. la intención es que ahondaran un poquito en teoría para ver cómo se hacía la medición de cierta constante. Lo que hizo Gustavo está muy bien, o sea, un experimento sencillo para medir una constante, pero también me interesa conocer eh, qué experimento es el gold estándar como para medir cierta constante de la naturaleza de eso. O sea, lo que hicieron está bien, no es que haya uno malo otro, no, está Ah, bien ok. las dos aproximaciones. Entonces, bueno, hola, mi nombre es Juan Pablo Ortiz y yo escogí la constante de Stefan Boltzmann, que es representada con este sigma. Esta constante es en sí una constante de proporcionalidad en la ley que lleva el mismo nombre, la ley de Stefan Boltzmann, que en sí relaciona la temperatura de un cuerpo negro con la potencia por unidad de área emitida por el mismo. Entonces muestra que está relacionada por la temperatura a la 4 y en sí es la constante que determina eso. Es una constante universal que tiene este valor ya aceptado internacionalmente en el CODATA 2018 y sacado de la propia página que nos mostró el profesor la clase pasada. El experimento ya estándar que se utiliza para conocer el valor de esa medida, de esta constante, se llama radiómetro absoluto del tipo de sustitución eléctrica. En sí, esto sirve para medir la radiancia de un flujo que acá se pone en plan un cuerpo negro esférico que se utiliza usualmente y se mide la radiancia del flujo cuando se aumenta la temperatura del cuerpo. Ya con esto se puede medir esta energía, esta potencia por unidad de área y con una temperatura fija que se usa en sí la temperatura de congelación del oro, más de 1300 Kelvin, se puede determinar entonces ya la constante de Stefan-Boltzmann. Sí, entonces, un cuerpo negro de forma esférica en un rango de temperatura específico, se utiliza este rango y ya en sí con este es un proceso muy poderoso en realidad, muy jodido de construir, porque en sí lo que hace es medir temperatura, pero con esa medida de la temperatura, como el flujo, se puede llegar a la potencia. Sí. Pero entonces, ¿cómo es el experimento? O sea, ¿ellos calientan el cuerpo negro o calientan? Sí, parece que calentaran el cuerpo negro, ¿no? Sí, calientan el cuerpo negro para ver cómo. Para que irradie ondas electromagnéticas y se mide la potencia acá. Ajá, exacto. Y ya con este procedimiento se llega a medir la potencia y varía, se despeja la constante. Se obtienen errores muy bajos relacionados con esta constante. Específicamente acá se usó el experimento de estos dos, Levin y Brown, publicado en el 71 incluso, y por allá en esa época ya tenía un error muy bajo comparado con esta Con la constante. actual. Sí. Ah, muy bien, está muy chévere. Algo que queda. ¿Alguna pregunta? Entonces, muchas gracias. Sí, que faltarían Cristian y Joseph. Yo quiero... Listo. Ahí se escucha bien, no sé, es que está lloviendo muy duro. Sí, se escucha. Ahí se está viendo bien la presentación. Sí. Yo escogí la carga eléctrica elemental
la carga eléctrica elemental es la carga que le corresponde, bueno, es la carga mínima que se puede tener en partículas libres, le corresponde al electrón de forma negativa, al protón de forma positiva, y pues por su contraparte al positrón y al antiprotón. Fue pues, el descubrimiento de que existía una carga elemental fue de los primeros descubrimientos que indicó de que la carga estaba cuantizada, entonces como por ese lado es bastante importante. Yo no me centré mucho en experimentos modernos, sino que estuve analizando más que todo el primer experimento por el cual se descubrió el valor. Este primer experimento fue el experimento de Millikan. Básicamente consistía en crear un potencial eléctrico entre dos placas, e introducir aceite dentro de las dos placas. El aceite tiene unas constantes conocidas y este se ionizaba haciendo uso de rayos X. Entonces, cuando entraba acá, entraba a velocidad terminal. Haciendo uso de estas ecuaciones, pues se puede saber cuál es la velocidad terminal de estas pequeñas esferas, ¿cierto? Pero la velocidad terminal se puede medir, y lo que interesa de esta ecuación en realidad es el radio. Con el radio pues se puede conseguir la masa, porque se conoce la densidad del aceite usado, y entonces ya se sabe qué fuerzas están involucradas, pues sería la fuerza de la gravedad, y también se tiene en cuenta el empuje por la diferencia de densidad entre el aire y el aceite. Entonces, una vez conocidos estos parámetros, ya se puede calcular qué fuerza está actuando sobre ella y se puede empezar a aplicar en el campo eléctrico. Cuando se aplica el campo eléctrico aparece una velocidad terminal, una segunda velocidad terminal, en este caso en la dirección opuesta, pues antes la partícula iba cayendo, ahora va subiendo, y a partir de ahí se puede calcular qué fuerza es la que le está ejerciendo el campo eléctrico, ¿cierto? Y como se conoce la intensidad del campo eléctrico, directamente se puede conocer la carga. Uno hace este experimento con múltiples partículas, con múltiples gotitas pequeñas, y uno se da cuenta de que todas las cargas que a uno le están dando son múltiplo de una misma carga. Entonces esa es la forma en la que se encontró inicialmente la carga del electrón, en este caso. Ese es el primer experimento que se lleva a cabo para eso, pero actualmente, primero que todo, la constante está definida, está fija. Entonces lo que se hace es encontrar otras constantes a partir de esa. Para la determinación moderna se hace uso de esta ecuación, donde se observó pues, la permeabilidad magnética, que se puede calcular como expusieron previamente. Alfa es la constante de estructura fina, que se puede calcular haciendo uso de algunas predicciones de la electrodinámica cuántica y el efecto Hall cuántico. Y H es la constante de Planck, que se puede calcular haciendo uso de la balanza de Watt u otros. Hay muchos métodos actualmente para calcular esos. Y C es la velocidad de la luz, obviamente. Y ya esa es la referencia. Muy bien, muy bien. Sí, como menciona Cristian, el experimento de Millikan es pues, un experimento clásico para la medición de la constante de la carga elemental, ¿sí? Y es una de las constantes que se utilizan pues, en la actualidad como definición de los patrones del Sistema Internacional de Unidades. A diferencia pues, de los experimentos modernos, este experimento de Millikan presenta una muy buena aproximación, por lo que se sigue considerando un experimento correcto para hallar este valor y se sigue utilizando. Sí, es bastante preciso. Listo, Joseph. El turno de ellos. O alguien tenía alguna pregunta para Cristian. No, listo. Joseph. Listo, por un momento. Tengo el internet bastante lento, entonces buscando también el archivo para preparar. Tranquilo, hágalo. Yo supongo que ahí ya están viendo, me dicen por favor cuando ya visualicen. Listo, ya estamos ahí. Bien,
Van a ver algo, listo. Bueno, entonces abrí por acá. Entonces, la constante que yo elegí para la exposición es la constante de Planck. Entonces, como inicio, pues ciertamente no hice dos diapositivas, hice pues en realidad, pues en contar la puerta hice 3, pero bueno, quería discutir un poquito de la parte de los preliminares, en la parte del Sistema Internacional de Unidades, que si para algunos será es bien sabido, hace un par de años, aproximadamente ya 2 años y medio, en el 26º encuentro, ¿cierto?, general de pesos y medidas en París, se estableció pues unos acuerdos. Se tenía pues antes que todo lo que eran las unidades del sistema internacional se definían a partir de constantes perdón, al revés, todas las constantes fundamentales se definían a partir de unidades como lo eran el kilogramo, ¿cierto? O el mol. Aquí, por ejemplo, en este circulito lo muestro como para que nos hagamos una idea. Entonces, acá en esta parte interior tenemos todas las constantes fundamentales y acá, pues, en la parte exterior tenemos lo que son las unidades. En el caso de la constante de Planck, vemos que tiene una relación con el kilogramo. Anteriormente, lo que era el kilogramo se definía a partir de una barra de litio que está por allá, no me acuerdo de la ciudad, pero esto está aislado. Y de pronto algunos recordarán que el metro también tiene una cierta definición, el segundo. Entonces todos se definían a partir de objetos materiales y ciertamente varios científicos entraban en discrepancia cuando reportaban valores para algunos experimentos y todo. Entonces, para solucionar este problema se hizo lo inverso, definir estas unidades a partir de las constantes, y eso fue el acuerdo que se hizo pues en ese congreso. Entonces pasó a definir lo que sería la física de la constante de Planck. Y básicamente lo que tenemos es que es como la piedra angular, ¿cierto? Es como la base teórica que dio origen a lo que es la mecánica cuántica con los estudios que realizó Max Planck, cuando intentó de explicar lo que fue la distribución de energía de un espectro normal y posteriormente que sirvió como para el desarrollo del fenómeno fotoeléctrico que desarrolló Einstein en 1905 y digamos que la necesidad de esta constante era como para determinar eso, la energía de un cuerpo radiante y en esencia lo que hizo fue como solucionar un problema entre la radiación y las partículas materiales como tal. Entonces es como establecer esa relación y aquí la podemos ver en la ecuación de energía para el efecto fotoeléctrico, donde W es, digamos, una función de trabajo que es característica de los materiales. En la siguiente diapositiva más o menos mostraré que es alguno de los métodos particulares de calcular esta constante. Este círculo aquí nada más como por curiosidad, como para que vean, digamos, según el Archive, una plataforma de varios papers que se montan allí, y se ve, digamos, como la popularidad de las constantes. Y aquí, pues, en este caso, por acá aparece la constante de Planck. Vemos que la constante cosmológica es bastante alta y la de la luz, pues, es la que le precede. Entonces, se puede medir, puse 2 métodos. Digamos, el actual, ¿cierto? Que es como se mide. Es el método moderno, es realmente la imagen no la puse, sino como, pero eso es algo súper grande. Pero entonces tenemos el efecto fotoeléctrico, que es como una práctica así de laboratorio que se podría realizar, y básicamente, como lo vemos en este circuito, sería un haz de luz incidente monocromático que esté golpeando una placa de metal, ¿cierto? Y en la cual se liberan electrones y rebotan en otra placa y generan, digamos, inducen una corriente acá y digamos, y también tenemos un dispositivo, un amperímetro por ahí para medir y un acelerómetro que puede ser una batería para que esté impulsando los electrones. Y de las ecuaciones, pues tenemos, nosotros si bien sabemos que esta frecuencia que tenemos acá, esta es la frecuencia, tiene una relación entre C sobre lambda, entonces tenemos esta relación. Y al restar, ¿cierto? Aquí en realidad esto es una diferencia de energía, esta es una diferencia de energía, porque entonces al restarla, por eso aquí no aparece W, pero entonces es una diferencia de energía, y bien sabemos también que la energía potencial está relacionada con el potencial eléctrico de esta manera. De estas dos ecuaciones tenemos esta relación, y si bien, ¿cierto? Podemos definir este valor, ¿cierto? Este experimento, digamos que se puede basar en valores de otras constantes, ¿cierto? En la carga del electrón y la velocidad de la luz. Entonces,
establecemos, digamos, una cierta relación entre esto y podríamos graficar, y la pendiente básicamente que nos va a arrojar eso podría relacionarla con la constante de Planck de la siguiente manera. Ahora, la balanza de Kibble. La balanza de Kibble lo que nos dice es como simplemente es, tenemos una masa conocida en un extremo, ¿cierto? Y en el otro extremo tenemos, digamos, un sistema aquí, como decía, que un magnetrón que está induciendo cierta fuerza, que en algún momento vamos a tener un equilibrio. Entonces tendríamos esta igualdad con la fuerza gravitacional y la inducida por la corriente, ¿cierto? Por el campo magnético, perdón, sí. Y lo que pasaríamos a aplicar simplemente es, esta U sería el voltaje, ¿cierto? Entonces tenemos una relación entre el voltaje y la corriente. Pero en unidades convencionales podríamos utilizar esta relación de estas dos variables, que en realidad estas son otras dos constantes, que una es la constante de Josephson y la otra, en estos momentos no recuerdo, disculpen, pero eso es otra constante, quizás está aquí. No, está acá seguramente no, aquí tampoco está, pero es otra constante, en este momento no la recuerdo. Entonces acá se puede relacionar, y aquí, y precisamente estas constantes tienen una relación con la constante de Planck, cada una de ellas tiene una relación con la constante de Planck y la carga del electrón. Entonces de allí se puede obtener esta relación, y así es como actualmente se mide. Digamos que el grado de incertidumbre de esta medición es como de 0 seguido de 5 ceros, 1%, o sea, de 1 por 10 a la menos 6%. O sea, es bastante bueno. Ya serían pues las referencias. Acá ya estarían pues, digamos, aquí hay algunas guías más precisas digamos, del montaje. Aquí ya pues las páginas de la balanza de Kibble, y aquí están los valores reportados por el Sistema Internacional de Medidas para esas constantes. En el caso de la constante de Planck tenemos que te reporta como 6.626, 0.7015 por 10 a la menos 34. Esto tiene unidades de energía por segundo. La otra constante es la de von Klitzing, ¿no? ¿Qué? La otra constante es la de von Klitzing. Sí, creo. Es que la verdad no me acordaba del nombre de esta constante. Yo sé que está la de Josephson, pero esta no recuerdo. No, muy bien, hermano. Está excelente la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera de pronto compartir para lo que ahorita puso Gustavo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Física Experimental 2, yo hice un proyecto por acá. Yo estaba buscando eso ahorita, me estaba demorando pues también por eso. Quería mostrar eso. A ver, por acá lo busco. Es este. Por ejemplo, yo en Experimental 2 yo estaba haciendo un experimento que básicamente era coger dos bobinas, y entre ellas provocar un fenómeno de inducción electromagnética, y estas bobinas, digamos, las hacía con un núcleo variable. ¿Qué quiere decir un núcleo variable? Que entre las bobinas, digamos, ponía un material. Aquí más o menos hay una figurita, y entre ellas ponía un material metálico, cualesquiera, yo de verdad no los conocía, y simplemente lo que yo pretendía era como modelar una función que me dijese a mí cómo sería la fuerza electromotriz inducida en función de la distancia. Y digamos que yo así, pues, con artilugios así, mirando, pues, tomando valores del potencial y las distancias así, llegué como a modelar una ecuación. Yo hice este modelo y jugué con las unidades. Y resulta que entre esas me aparecía por acá la permeabilidad relativa, y entre ellas está la permeabilidad del vacío. Y esos valores eran conocidos, este valor era conocido, lo daban, y de aquí se podía sacar la permeabilidad del vacío. Excelente, y eso se puede hacer en una práctica de laboratorio. Y los errores, la verdad, no eran muy malos, como pueden ver acá. Miren, aquí tengo pues los puntos los que yo reportaba, y aquí están los errores, y miren que tiene bastante correlación. Se ve muy interesante, la verdad. Muy chévere. Muy bien. Hay algo a grosso modo, y es como otra manera de calcularlo. El fundamento es muy parecido a lo que estaba explicando él, solo que esto ya es pues como con un núcleo,
Sí, es como, un transformador, básicamente. Eso, la bobina tiene pues el agujero y ya usted le va intercambiando el núcleo ahí por Como este esquemita. diferentes metales. Sí, señor. Excelente, muy bien. Listo, muchachos, ¿algo más que quieran compartir? Bueno, entonces ya yo les voy a presentar algo acerca del Sistema Internacional de Medidas, algo lo que nos está hablando Joseph al final. Entonces, ¿ven todos mi pantalla? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, resulta que en la vida cotidiana la medida está en todas partes. En todo lo que nosotros miramos, en todo lo que nosotros, los avances tecnológicos que observamos, en algo tan sencillo como ir a comprar algo a la tienda, siempre estamos midiendo y comparando, siempre. Las medidas intervienen en áreas como la salud, la tecnología, el transporte, el medio ambiente, la energía. ¿Y para qué nos sirven las medidas? Nos sirven para ayudarnos a tomar decisiones, ¿sí? Si algo está muy alejado de lo que nosotros esperamos, nos ayuda a ponernos en alerta, o si está dentro del rango de lo que nosotros esperamos, nos tranquiliza un poco, pero siempre estamos comparando una cantidad que nos interesa conocer con algo que ya tenemos definido, ¿sí? Pero para que una medida tenga sentido es necesario que esas unidades sean comparables, y para eso se definió el Sistema Internacional de Unidades. Desde que el hombre empezó a comerciar, ha visto la necesidad de tener unas unidades comunes, ¿sí? Historias como la siguiente. No sé si recuerden, pero en la antigüedad, cuando existían los diferentes reinos, por ejemplo en Europa, el reino de Francia, el reino de España, entre ellos había comercio, había la necesidad de compartir recursos, que en una de las, de intercambiar recursos, que en uno de los reinos era provechoso y que en el otro eran necesarios, ¿sí? Pero entonces la comparación siempre se hacía a través de unidades que eran definidas por los mismos reinos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo como las longitudes. Las longitudes en esas épocas eran definidas por partes anatómicas del cuerpo de los mismos reyes o monarcas de la época, ¿sí? Por eso tenían nombres como el pie, que en realidad el pie era la medida del pie del rey, o la pulgada, que era la medida del pulgar del rey. Y así se definían muchas unidades, las unidades de peso, las unidades de longitud. Pero entonces, por decir algo, el siguiente ejemplo: yo soy el rey de España y quiero comprar un telar que mida 13 pies al rey de Francia, ¿cierto? Entonces voy, hago el intercambio con el rey de Francia. El rey de Francia mide los 13 pies con sus pies, pero cuando ya yo voy a verificar en mi reino, resulta que para mí fueron 12 pies y medio. Entonces, eso acarreaba problemas en el comercio y generaba pues disputas entre estos gobernantes. A partir de ese tipo de situaciones, se vio la necesidad de estandarizar esas medidas, de estandarizar esas unidades, y se generó lo que se conoce ahora como el Sistema Internacional de Unidades. También con la necesidad de eliminar gran cantidad de unidades que se habían creado en la época, porque cada uno tenía sus unidades. Un ejemplo conocido en Francia
para esa época habían cerca de 700 definiciones para lo que se conoce como longitud. Entonces era un poco engorroso poder llegar a una negociación con este tipo de cosas. Entonces, en 1875 se estableció la primera convención del metro y fue firmada por 17 países. 17 países aceptaron esta convención del metro, en el cual se inició también a lo que se conoce como la metrología. En esa época se definieron tres unidades iniciales. Las unidades de longitud, las unidades de peso y las unidades de tiempo como metro, kilogramo y segundo, respectivamente. Se definió la unidad de longitud del metro como la división de 1 entre 10 millones de la distancia que existía entre el polo norte y la línea del Ecuador pasando por París. Entonces ya se podrán imaginar la dificultad que había para definir este patrón de medida en esa época. Había que realizar ese viaje desde el polo norte hasta el Ecuador. Perdón. Se definió el gravé, que fue el antecesor del kilogramo, como la unidad de masa, y esa unidad de masa fue definida como un decímetro cúbico de agua a la temperatura de máxima densidad, pero no se tenía forma de conocer cuál era esa temperatura de máxima densidad en esa época, entonces también tenía su errorcito, su desfase en la medida real. Y el segundo lo definieron como 1 sobre 86.400 veces la duración del día. Es decir, en esa época se pasó de definir las unidades basados en patrones anatómicos como el pie, la pulgada y esas partes que correspondían a los reyes, a tener en cuenta aspectos más generales como el ambiente y la naturaleza, ¿sí? Ya teníamos en cuenta la distancia que tenía la Tierra, teníamos en cuenta la densidad del agua y la duración de un día, fenómenos naturales. Sin embargo, esto fue evolucionando a medida que estas unidades se fueron estableciendo y que los comercios se hicieron más fáciles y que provocaron avances tecnológicos. Se vio la necesidad de implementar nuevas unidades de medida. Entonces apareció luego el amperio. El amperio fue definido en su época como la unidad de corriente que se necesitaba para producir una fuerza equivalente a 2 por 10 a la menos 7 newtons entre dos hilos conductores que estaban separados por un metro, por una distancia de 1 metro. Y así empezaron a aparecer otras unidades como la candela y el Kelvin para definir la intensidad lumínica y la temperatura. Esos patrones fueron evolucionando al punto de que se definieron con materiales muy estándar, como por decir algo, el kilogramo y el metro se definieron con barras de iridio platino. La barra de iridio platino que nos estaba mencionando ahorita Joseph, que se encuentra en una bóveda en París, no recuerdo el nombre de la edificación, pero se encuentra bajo tierra, metida en una cámara con una temperatura controlada, presión controlada, humedad relativa controlada, y que hasta hace 2 años era la definición única que teníamos de kilogramo. Lo mismo que el metro también era una barra del mismo material, ya que este material presentaba unas propiedades físicas que hacían que con variaciones de temperatura cambiara poco su longitud. Pero, como nos mencionó Joseph ahorita, esas definiciones del sistema internacional seguían trayendo problemas a los científicos, ya no permitían que los científicos se pusieran de acuerdo en
en ciertas cosas porque veían la incertidumbre que les provocaba depender de materiales o de sistemas que eran físicos, porque ellos decían, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si la composición de la barra de iridio platino cambia por el tiempo, si se empieza a oxidar o si por la manipulación cuando vamos a calibrar los patrones que se reparten alrededor del mundo, se empieza a desgastar el material? Ya no vamos a tener un patrón de medida que nos garantice cuál es un kilogramo real en cualquier parte del universo. Entonces se vio la necesidad de migrar las definiciones de los patrones originales de medición a que fueran definidos por constantes del universo, que fueran invariantes, ¿sí? De ahí fue que, bueno, apareció una séptima unidad, la cantidad de sustancia o el mol, ¿sí? De ahí fue que se planteó una evolución para la definición de las unidades de medida. Otra evolución que presentaron fue la división en múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, el metro sufrió una división a centímetros debido a la evolución tecnológica que requería que se midieran dimensiones más cortas y que luego pasó a ser nanómetros, ¿sí? De acuerdo a la necesidad tecnológica que se tenga, se va ajustando la división de las unidades, pero siempre manteniendo el estándar, el metro, ¿sí? En el siglo XX, 3 de las 7 unidades del sistema internacional fueron redefinidas de acuerdo a constantes de la naturaleza. Esas 3 unidades fueron el tiempo. El tiempo se definió a partir de la frecuencia de separación de los estados del átomo del cesio 133, que tiene una frecuencia exacta de este valor, ¿sí? Entonces, ese valor se considera en la actualidad como una constante invariante de la naturaleza, y a partir de esa constante se definió el segundo. Tenemos la candela, que se definió como la radiación monocromática de una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y que es exactamente a 683 lumens por watt. O sea, otra de las unidades del sistema internacional pasó a depender de una constante de la naturaleza, la eficacia espectral luminosa. Y el metro, que el metro pasó a ser definido a partir de la velocidad de la luz, la cual corresponde a este valor, ¿sí? Entonces, a partir de esta constante de la naturaleza, que es invariante en el universo, se definió el patrón para el metro. Pero faltaban cuatro unidades por redefinir. De acuerdo a eso, se definió la 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas, en la cual participaron cerca de 60 países para llegar a un acuerdo en el que votaron por las nuevas definiciones de esas 4 unidades de medida. Y se logró definir la unidad de kilogramo, la de mol, la de temperatura, Kelvin, y la de amperios, y la de corriente eléctrica, para terminar así de definir las 7 unidades del sistema internacional basadas en constantes de la naturaleza. Tenemos que para el Kelvin se definió que dependiera de la constante de Boltzmann, que es equivalente a este valor, y relaciona la energía con la temperatura. Entonces, el instrumento que se utiliza para realizar la medición es el resonador acústico, en el cual se genera una energía y se determina la temperatura a la que se encuentra de acuerdo a esa constante. La carga elemental, que se definió a partir de esa carga elemental se definió la
el concepto de corriente, de ampere, ¿sí? Basado en esa carga elemental. La masa, que utilizando la balanza de Keeble o la balanza de potencia, utilizando la constante de Planck, se define cuál es la masa o el kilogramo patrón. Y la cantidad de sustancia que esta, aunque aún utiliza un instrumento físico para definirse, es uno de los instrumentos más estables o uno de los elementos más estables en la naturaleza y se eligió por eso. Es una esfera de silicio perfecta en la cual se escogió el silicio por su organización atómica estructural, en la cual se sabe cuál es la distancia entre los diferentes átomos y se calcula el volumen atómico que tiene esta esfera. Esto fue esta reunión que se realizó en el 2018, a finales del 2018, fue uno de los grandes hitos de la ciencia en cuanto a la definición de los parámetros de metrología. Y aunque esto no nos cambia a nosotros en nada la forma en que vivimos, nos abre nuevas perspectivas para los nuevos desarrollos tecnológicos. A partir de estas nuevas definiciones podemos observar avances en energía, en salud, en transporte, y así se irán presentando nuevos avances en la ciencia, gracias a que se pueden definir esas unidades a partir de constantes que se consideran, hasta el momento se consideran invariantes y se considerarán así por mucho tiempo. Con esto pues doy final a esta corta presentación. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo no. Listo, muchachos. Entonces, ahora les voy a mostrar por qué es importante que hagamos el experimento de la constante de Boltzmann. Regálenme un segundo, yo ajusto mi presentación para poder mostrarles ese. Muchachos, ¿han escuchado algo de la constante de Boltzmann? ¿En qué significado tiene la constante de Boltzmann? Porque es importante. Pues Bueno. más allá de lo que nos han mostrado en los cursos, por ejemplo, pues yo este semestre estoy viendo Física 5 y les mostraron, digamos que la densidad de probabilidad cuando usted hace una integral sobre todas las contribuciones que tiene, de que por allá se llegó a que era a la relación que ahorita estaba exponiendo el compañero, que era proporcional al producto de la constante de Boltzmann por la temperatura a la 4, pero por allá Planck dijo que eso era, pues ese modelo provocaba un fenómeno que se conocía como la catástrofe ultravioleta, entonces que no produce, digamos que no era muy acorde. No sé si estoy mal en lo que estoy diciendo. Sí, no, está bien.
Pero bueno, les voy a mostrar un poco cómo fue la historia de esa constante. Resulta que llegó nuestro amigo Ludwig Boltzmann y llegó, un día estaba, bueno, eso es una historia que me voy a inventar, pues, pero más o menos para explicarles qué fue lo que pasó. Llegó el hombre y había puesto a calentar un poco de agua en su casa. El agua estaba, el recipiente estaba cerrado, ¿sí? Y abajo estaba con una temperatura, ¿sí? Cuando él llegó y abrió la tapa, ¿sí? Él llegó y abrió esa tapa y introdujo la mano un poco. Él se preguntó, ve, yo estoy calentando el agua, pero ¿por qué siento calor cuando me estoy aproximando al agua? ¿Qué hace que yo sienta calor en esta parte superior? O sea, aquí yo tengo mi mano y estoy sintiendo calor. Entonces él empezó a decir, esto tiene que ver con, con la materia que hay alrededor de esa sustancia que estoy calentando. Entonces resulta que él empezó a decir, no, es que el aire, el aire que hay en este recipiente está compuesto de muchas partículas. Esas partículas, a una de esas partículas debe estar recibiendo también debe estar recibiendo energía. En ese momento no se sabía que la temperatura correspondía a energía, sino debe estar recibiendo energía por el mero hecho de estar recibiendo calor, ¿sí? Ese calor está haciendo que esas partículas se muevan a diferentes velocidades en el interior de esa olla y de manera no ordenada, de manera desorganizada. Cuando yo introduzco mi mano, lo que estoy sintiendo es como esas pequeñas partículas de aire, esas, esas pequeñas partículas que componen el aire, están chocando contra mi mano. Pero no es que, sea un tipo de energía diferente a la que ya conocemos, sino que eso se trata de energía cinética. O sea, cuando estoy incrementando la temperatura del sistema, al mismo tiempo estoy incrementando la energía que tienen esas pequeñas partículas, estoy haciendo que se aceleren y que me golpeen la mano con más fuerza y yo siento esa energía en forma de calor. Entonces, a partir de esto, el hombre empezó a estudiar la relación que existía entre la temperatura que tenía el, el aire, la temperatura con la que estaba calentando el recipiente y la energía que le estaba proporcionando al aire. Él empezó a interesarse mucho en determinar cuál era la energía que estaba recibiendo esas partículas, pero también se dio cuenta que para él era imposible poder determinar la energía que recibía cada una de las partículas mediante la mecánica clásica. La mecánica clásica toma cada una de las partículas, o sea, yo tendría una partícula y podría modelar el movimiento de esa partícula para calcular la energía, ¿cierto? Pero resulta que es que en el gas hay una cantidad inmensa de pequeñas partículas de los átomos que componen ese gas. Entonces, a partir de este fenómeno que él observó, empezó el nacimiento de lo que hoy se conoce como la física estadística. En la cual se empieza a determinar no la energía de cada una de las partículas, sino la energía promedio que tiene todo el sistema compuesto por millones de esas partículas. Y empezó a relacionar esto con la teoría de los gases que se conocía en ese momento, y a partir de esto llegó a descubrir
que toda esa energía estaba relacionada con la temperatura a partir de una constante que se llamó posteriormente como la constante de Boltzmann. ¿Sí? Esa es pues como una historia resumida de lo que pasó. Yo no es que la conozca tampoco muy bien, pero algo así más o menos es lo que conozco que pasó. La misión que nosotros tenemos ahorita en nuestro curso experimental es que vamos a tratar de determinar esta constante. Vamos a tratar de medir esta constante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, les voy a presentar un pequeño video en el cual yo monté el experimento y ustedes, el trabajo que ustedes tendrán para ese experimento es que tomarán los datos que yo tomé en el experimento, o si quieren replican el experimento, no es obligación que lo repliquen, pero sí que tomen los datos que yo les voy a presentar en el experimento y calculen esa constante. Ya les voy a ir, a medida que pasemos el video, les voy a mostrar qué hicimos. ¿Todos están viendo esta pantalla? Sí, profe. Listo. Perdón, escuchan el audio. No, profe. Pero para que se escuche el audio, debe compartirlo individual. Solamente la mera El está. link. O Ah, sea, ya. como cuando usted va a Sí. presentar, a usted le preguntan si desea presentar toda la pantalla o algo en O una específico. pestaña. Listo. Exacto. Una ventana. Sería esta, ¿cierto? La del navegador. Ahí sí. Ahí sí la escucharon, o no. Uy, No, realmente yo no tampoco. lo escuché. Yo no escuché nada tampoco. Bueno, les voy a compartir el enlace. Y lo vemos todos en simultáneo. Espero que ya lo tengan todos abiertos. Vamos a iniciar ya. 1, 2, 3.
Bueno, y ahí durante el resto del video tomamos mediciones de la variación del voltaje y la corriente en el diodo. Esa es la toma de datos. Muchachos, ¿todavía siguen ahí o se durmieron? Aquí estamos. Ujú. Sí, todavía. Bueno. ¿Qué les parece el experimento? Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué al variar la resistencia, cierto, el potenciómetro, de pronto es que ¿Por qué no qué? recuerdo, de pronto es que no recuerdo pues algunas cosas de experimental, porque es que al variar el potenciómetro cambian los valores de corriente y de voltaje. Listo, ya te voy a mostrar. Sí, porque en ciencia eso es lo que usted manipula, ¿cierto? Es el Sí, potenciómetro. solo manipulo el potenciómetro. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ah, no, tengo que volverla a compartir. Espera. No, sí la estamos viendo. Pero solo la pantalla, no para Sí, sí, hacerles sí, dibujos. solo la ventana de Chrome. Listo. Ahí sí están viendo la pantalla para dibujos. Sí. Listo. Entonces resulta que el potenciómetro tiene dos terminales entre las cuales hay una resistencia fija. En este caso es de 10K. ¿Sí? Y hay una terminal que se va moviendo hacia arriba o hacia abajo. Y lo que pasa ahí es que a medida que movemos el potenciómetro, si lo movemos hacia arriba, esta resistencia aumenta entre la terminal de abajo y la central, o si lo movemos hacia abajo, la resistencia disminuye. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Listo. Resulta que acá tenemos una fuente. Digamos que la fuente es de 10 voltios, para que sea más fácil. ¿Sí? Si tuviéramos este potenciómetro, esta terminal en toda la mitad, quiere decir que esta resistencia de acá es de 5 kilo ohmios. ¿Sí? Entonces el voltaje que habría acá
lo vamos a llamar BO, va a ser igual a la resistencia. Vamos a decir que este es R1, este es R2, o sea, la mitad de la resistencia es R1 y la mitad de la resistencia es R2, entonces R1 va a ser 5K y R2 también va a ser de 5K. Entonces BO va a ser igual a la resistencia en la que estoy, o sea, entre tierra y este sería R1, ¿sí? R1 sobre la resistencia total del circuito, que sería R1 más R2 por el voltaje de entrada. Como R1 es 5K y R1 más R2 es 10K, ¿cuánto da esto? Da 0.5, ¿cierto? Entonces, al multiplicar 0.5 por 10 voltios, el voltaje en la salida sería de 5 voltios. Entonces, esto es pues como un resumen. A medida que nosotros movemos este dial, variamos la relación de resistencia, la relación entre R2 y R1. R2 más R1 siempre va a ser 10K, porque esa es la resistencia total. Pero R1 va a ir cambiando entre 1K, 2K, 3K. Entonces el voltaje que va a aparecer acá va a ser variable, ¿sí? Entonces en un momento va a ser 1 voltio, después puede ser 2 voltios y así. Al poner acá la resistencia y el diodo, el voltaje que estamos haciendo pasar por el voltaje que estamos aplicando a esta resistencia de este diodo va a estar cambiando entre 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios y así sucesivamente cuando movemos el potenciómetro. Eso es lo que está pasando. Y nosotros estamos midiendo el voltaje en el diodo y la corriente también en el diodo. Sí, ese es el montaje que hay que experimentar. Sí, es claro eso hasta ahí. Sí, sí. O sea, R2 sería la resistencia de 5 kilómetros. R1 es la variable. Sí. No, No, no. todas son dos variables, sino que, Entonces, mira, el entonces potenciómetro, este es el potenciómetro, ¿cierto? sí. Acá tengo la tercera patica. Entre esta y esta va a haber un R1 y entre esta y esta va a haber un R2. Ella va a ir cambiando, Ya, porque ya, ya. la resistencia total siempre va a ser 10K. O sea, R1 más R2 siempre va a ser 10K. Al mover el tornillito, lo que estamos haciendo es que estamos desplazando esta flechita y variando R1 y variando R2. Entonces, si R1 disminuye, R2 aumenta. Y al revés, si R1 aumenta, R2 disminuye. Pero R1 más R2 siempre va a ser 10K. Entonces la que me da el paso para la que me da el paso de corriente hacia el diodo sería R2 ahí. Sí, exacto. Listo. La corriente vendría así. Listo, Y hay profesor. una parte pues que sigue hasta abajo, pero esta es la que estamos midiendo en este momento. Listo. Entonces, miren otra cosa. Miren en esta parte del video, ¿sí? Hay una ecuación. Esta ecuación ya les muestro esto acá. Esta ecuación se conoce como la ecuación del comportamiento del diodo o ecuación del diodo. Esta ecuación relaciona el voltaje en el diodo V sub D con la corriente que está pasando por el diodo I. ¿Sí?
En esta ecuación intervienen ciertas constantes. Interviene Q, que es igual a la carga del electrón. Perdón. Q es la carga del electrón, ¿sí? N es una constante propia del semiconductor. Que en el caso de que sea silicio, como es el caso de esos dos diodos, es igual a 2, o si es germanio, esa constante va a ser igual a 1. Interviene T mayúscula, que es la temperatura a la que se encuentra el semiconductor. Por eso, en el video les coloco acá un termómetro, en el cual me indica más o menos cuál es la temperatura a la que se encuentra el ambiente y a la que se puede estar encontrando el semiconductor también. Tenemos I sub S, que se conoce como corriente de saturación del semiconductor. Esta corriente es del orden de 6 por 10 a la menos 10, pero no es exacta para todos los semiconductores. O sea, esta I sub S puede cambiar. Y es nuestro trabajo ajustarla en el experimento. Y tenemos AKB, que es la constante de Boltzmann. Entonces vean que nosotros de esta ecuación casi que tenemos todo. Tenemos el voltaje del diodo, que ya lo medimos con los multímetros. La corriente que está circulando por el diodo, que también ya la medimos. Conocemos N porque si conocemos cuál es el conductor, el semiconductor, por ejemplo hay uno que es 1N4007, podemos buscar en las hojas de características cuál es el valor de ese N o cuál es el material, y sabiendo que para silicio es 2 y para germanio 1, ¿cierto? Tenemos la temperatura del ambiente que la estamos midiendo y podemos estimar la constante de Boltzmann. Entonces, ¿cuál sería el trabajo que tendrían que hacer ustedes? De esos voltajes y corrientes, pues yo les voy a pastelear un poquito. Vamos a obtener una gráfica como esta. Acá tenemos el voltaje, acá tenemos la corriente y vamos a obtener una gráfica de este estilo. Que se ajusta a una función exponencial, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es ajustar esas dos funciones a la función exponencial y determinar la constante de Boltzmann y cuál es la corriente de saturación que obtenemos en el diodo. Y presentar pues las medidas, las gráficas y el porcentaje de error con respecto al esperado, el valor esperado experimentalmente de esta constante. ¿Cómo la ven? Acá aparece este -1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si este valor es muy grande con respecto a este -1, si es por ahí 100 veces mayor que 1, este -1 se puede omitir en esta ecuación.
Sí, estamos bien ahí. Ahora, ¿me puede mostrar otra vez la ecuación del diodo, por favor? Es, La que es esta. escribí. Ese es Q por el voltaje, ¿qué es la D? Perdón, Voltaje del diodo. del diodo. B sub Listo. D, sí, es B sub D es voltaje del diodo. Eso, gracias. Ajá. T es temperatura en grados Kelvin, porque constante Boltzmann relaciona la energía con la temperatura absoluta. Aunque bueno, también hay una que relaciona la energía con la temperatura ambiente, pero el valor es algo diferente. La temperatura en grados Celsius, perdón. Sí, la idea es que tratemos de hacer un ajuste de la curva, de encontrar esos parámetros y hacerlo en el, en el archivo, en un archivito de IPython, de Jupyter. Yo creo que ustedes han manejado eso antes, ¿no? O si algo, el viernes hacemos una pequeña, pues como un recorderis de eso. Pues no hay que elaborar un informe pues muy No, no, detallado. no, no un Simplemente informe llevar la detallado. constante. Eso, hacer pues como una presentación de los datos, o sea, ¿qué esperaría yo que hiciéramos? O sea, los que quieran hacer el montaje y tomar las mediciones y mirar cómo les da, ¿cierto? Pero si no es posible, pues de acá podemos tomar los datos, vamos pausando el video y vamos tomando datos y con eso ajustamos la curva y miramos qué resultado nos da. En Pues ese caso no logro ver bien pues los valores del termómetro. Entonces podemos asumir temperatura ambiente constante. constante, Sí, sí, sí. sí, incluso la Ahí no, podemos, o ahí no sea, logro podemos ver. tomar al inicio y otro dato al final y mirar que no hay una variación pues como muy significativa. Sí, yo ahí tapé la temperatura con mi mano, ahí disculpa. Lo que no es tanto, pues en mi caso, no sé, no logro ver los valores. Ya, sí, es como de 21 más o menos. Profe, porque para replicarlo es necesario necesariamente 2 multímetros, ¿cierto? No, no, Ah, yo aquí lo hice con 2 multímetros, es porque si lo hago con uno solo me tocaría desconectar y poner entonces entre las terminales, pasarlo de voltios a amperios. Entonces se me demoraba mucho más el video, pero es totalmente posible hacerlo con uno solo. Eh, le- lo que hacemos es en esta parte, yo les voy a mostrar acá más, acá, ¿sí? Cuando vamos a medir amperios, conectamos entre esta y esta, ¿cierto? Entre esta terminal y esta. Y ahí podemos medir la corriente que circula. Y cuando vamos a medir voltaje, lo ponemos el multímetro en voltaje entre esta y esta, perdón, entre esta y esta, y acá ponemos un cablecito que conecte estas dos terminales. O sea, conectamos esta para que el circuito se cierre. Pero es totalmente posible hacer la medida con un solo multímetro, sino que va a tomar pues más tiempo. En este caso, el semiconductor es de qué material, perdón. Usted nos dijo silicio y el otro era, pues, Estos dos son de silicio. Este diodo de 1N90 y el otro del 1N40 son los dos de silicio, es decir, que la constante N es 2. Pero pueden buscar igual en la hoja de datos. Ahí, aquí en el video aparecen las referencias de los diodos. Acá al inicio está. Uno busca la hoja de datos, por ejemplo, 1N4007 datasheet. No sé cómo incrementarle el tamaño.
Por ejemplo, acá me dice... Tan, tan. Bueno, acá no apareció. Hay que buscarlo en la hoja de datos. A ver, no apareció así tan rápido. Pues esta hoja es como incompleta. A ver, yo vuelvo a buscar diámetro. No, no me aparece acá, pero bueno, yo voy a buscar la hoja de datos de esos y se las mando. Pero son de silicio, pues podemos ir trabajando con ese dato, que son de silicio. A ver si de pronto en esta hoja de Dios. Bueno, yo lo busco y se los envío. No lo encuentro así rápido. ¿Qué otra pregunta? Profe, por ahí, ¿para cuándo sería para entregar este trabajo? ¿Qué fecha o qué? Para el próximo viernes, pues de la otra semana, no este, Ah, sino de listo. la... Sí, yo igual les voy a montar acá en el assignments otra tareita para que montemos ese archivito, como unas indicaciones y eso. Y no olviden terminar de montar los que faltan acá. Bueno, ya todos lo subieron, sí. Para yo poder ponerles acá una calificación. Profe, también la otra. Usted nos comentó la semana pasada que iba a averiguar lo del kit básico Eso, de se los electricidad. debo, aún no lo he podido pues como negociar con ellos. Ah, listo. Pero sí, sí, para el viernes ya lo tengo listo. Listo, dale, muchísimas gracias. Listo, muchachos. Un multímetro barato, pues yo los averiguo y más o menos están en 25, 30 mil pesos. Y son pues apenas para la aplicación. Bueno, muchachos, yo no les quito más tiempo. Si tienen otra pregunta, aquí estoy todavía disponible. O podemos dejar así por hoy. Yo creo que
yo creo que pues el viernes no sería necesario, igual yo voy a plantear la reunión para que estemos, por si tienen dudas en el avance de esta práctica, pero ya los temas de esta semana ya los abordamos pues el día de hoy. Ya sería, si de pronto ven que tienen alguna duda, igual yo voy a estar pendiente pues el viernes y entonces la próxima clase oficial sería el miércoles. ¿Qué opinan de eso? Entonces, nos vemos el miércoles. Ajá. Eso Bueno. sí, ya, si en caso de que vayan avanzando en la práctica o en cualquier momento que tengan alguna duda, me escriben y yo con gusto pues les soluciono, nos reunimos, hacemos cualquier cosa. Listo. Entonces el miércoles nos reunimos es como para retroalimentar. Sí, para ver Sí. cómo vamos, sí, y Bueno. para ver la segunda, pues ya la clase de la semana entrante, que es de ajustes de bondad, chi cuadrado y eso. Listo, profe, gracias. Listo. Hasta luego. Espero que hayan disfrutado la clase. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.